Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es fundamental en la filosofía política del siglo XX, Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Un peso pesado, sí, señor. Totalmente. Y un libro que no deja indiferente, ¿eh? El propio Nozick admitía que al principio estas ideas libertarias le resultaban un poco incómodas. Curioso, ¿verdad? Pero acabó convencido y desde luego las defiende con una lógica, bueno, bastante implacable. Avisando de que podía ofender, decía. Pues esa es nuestra tarea hoy. Vamos a desgranar un poco las ideas clave que tenemos aquí. A ver cómo justifica Nozick la existencia de un Estado, aunque sea mínimo. Partiendo casi de la anarquía. ¿Y por qué se planta ahí? Exacto. ¿Por qué ese rechazo tan frontal a un Estado que haga más? Que vaya más allá de proteger, pues, nuestros derechos básicos. Analizaremos su famosa teoría de la justicia como titularidad. Y esas críticas a la redistribución que son, bueno, son el núcleo de mucho debate. Sin duda. Y veremos cómo usa esa idea del estado de naturaleza, que no es solo un punto de partida, ¿eh? Es también una herramienta para explicar cómo surge el poder. Y esa fascinación suya por las explicaciones de mano invisible. Suena interesante eso. Sí, ¿cómo aplica eso al Estado? Como si apareciera solo. Y claro, su defensa a ultranza de los derechos individuales, como barreras, ¿no? Y el choque con otras teorías, sobre todo con Rawls, claro. Pues empecemos por ahí, por el principio. ¿Por qué volver al estado de naturaleza? Suena un poco, no sé, a filosofía antigua, ¿no? Sí, puede sonar un poco a desempolvar ideas, pero es una jugada muy inteligente. Tiene como dos objetivos. A ver, por un lado, es un desafío puramente de filosofía política. Se pregunta, ¿necesitamos un Estado? ¿O sería mejor la anarquía? Pero ojo, no compara el Estado con el caos, ¿eh? Ah, vale. No, lo compara con la mejor anarquía posible. Una donde la gente, pues, en general, respeta las normas morales. Si el Estado mínimo es mejor incluso que eso, entonces, bueno, estaría justificado. Entiendo. Pone el listón alto a la anarquía. Exacto. Y el segundo objetivo es más explicativo. Busca una explicación fundamental de lo político. O sea, explicar el Estado usando términos no políticos. Quiere mostrar cómo podría surgir un Estado desde cero, sin que nadie lo planee y, crucialmente, sin violar los derechos de nadie por el camino. Vale. Explicarlo sin darlo por sentado. Se basa mucho en Locke, ¿verdad? Pero creo que también le pone pegas. Totalmente. El punto de partida es muy Locke. Un estado de naturaleza con derechos, pero con inconvenientes. Los famosos inconvenientes de Locke. Eso es, falta de leyes claras, jueces imparciales, un poder que ejecute las sentencias, lo que lleva a disputas, a que cada uno se tome la justicia por su mano. Un lío, vamos, como decía Locke, contienda sin fin. Claro. Pero la crítica de Nozick a Locke es fina. Le dice, oye, Locke, quizás te precipitaste un poco al decir que la única salida es crear un gobierno. ¿Así? Sí, Nozick cree que Locke no exploró bastante las soluciones privadas y voluntarias que podrían surgir dentro de ese estado natural para arreglar esos inconvenientes, antes de necesitar un estado con mayúsculas. Quiere ver si no se puede llegar a algo parecido por vías más orgánicas, digamos. Y ahí es donde entra lo de la mano invisible, ¿no? Que mencionabas antes. Suena un poco misterioso. ¿Qué es exactamente? Bueno, el término es famoso por Adam Smith, claro, en economía. Sí, la economía de mercado. Exacto, pero Nozick lo aplica a la política. Una explicación de mano invisible muestra cómo un patrón social complejo, el dinero, el lenguaje, o para Nozick, el Estado mismo, puede surgir como resultado, no intencionado, de las acciones de mucha gente. Gente que solo busca sus propios fines, sin un plan general. O sea, que aparece sin que nadie lo diseñe. Justo. Son explicaciones muy potentes porque no necesitan que la gente tuviera en mente el resultado final. Explican el todo complejo a partir de las partes simples y sus interacciones, como un orden que emerge solo, sin un director de orquesta. Vale, pillo la idea general. Pero ¿cómo aplica eso al Estado? ¿Cómo puede surgir un Estado así, sin más? Pues Nozick nos pide imaginar, estado de naturaleza. La gente quiere seguridad, proteger sus cosas, sus derechos. ¿Qué hacen? Pues surgen agencias de protección privadas. Empresas de seguridad, digamos. Algo así. Pagas a una para que te defiendas si te atacan, o para que arbitres si tienes una disputa. Habría varias, compitiendo. Lógico. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pues por eficiencia, por economías de escala, y sobre todo, porque necesitas una forma de resolver conflictos entre clientes de distintas agencias. Claro, si mi agencia y la tuya no se ponen de acuerdo. Exacto.
Pues es muy probable que una agencia se vuelva dominante en una zona, o que varias se unan, formen una federación, un árbitro final. Una especie de concentración del mercado de la seguridad. Eso es. Y esta agencia dominante o federación consigue un monopolio de facto del uso de la fuerza, no porque prohíba usarla, sino porque impone sus reglas sobre cuándo es legítimo usarla. Ah, controla el procedimiento. Justo. Dice, estos métodos de juicio son fiables. Esos otros, los que usáis por vuestra cuenta o los de agencias cutres, son arriesgados, pueden dañar a inocentes, prohibidos. Vale. En el momento en que una entidad hace eso, reclamar el monopolio sobre qué procedimientos valen, eso ya huele mucho a Estado. Nozick lo llama Estado ultramínimo. Ultramínimo. Vale. Protege a sus clientes y prohíbe otros métodos. Y ya está. Ese es todo el Estado que justifica. Porque ahí falta gente, ¿no? Los que no son clientes. Ahí está el quid de la cuestión. Y aquí saca Nozick un conejo de la chistera. El principio de compensación. Compensación. Sí, piensa en los independientes. Gente que no contrató a la agencia dominante. Cuando la agencia les prohíbe usar sus propios métodos de defensa, que considera arriesgados, les está causando una desventaja. Les limita, claro. Les impide defenderse como creen conveniente, al menos contra los clientes de la agencia. Bueno, pues Nozick dice, la moralidad exige compensar a alguien si le prohíbes hacer algo, que no es inmoral en sí, para proteger a otros. Vale, la agencia les debe algo a esos independientes. Exacto. Al prohibirles esos métodos para proteger a sus clientes, la agencia tiene la obligación moral de compensarles por esa desventaja concreta. ¿Y cómo les compensa? ¿Les da dinero? Podría ser, pero Nozick sugiere que lo más lógico es compensarles dándoles protección. Ah, protección gratuita. O subvencionada, ¿sí? La agencia debería usar parte del dinero de sus clientes, los primeros impuestos, para proteger a los independientes, al menos si son atacados por clientes de la propia agencia. O sea, la agencia defiende también a los no clientes en ciertos casos. Eso es. Y es este acto de compensación, financiado por los clientes, lo que transforma ese estado ultramínimo, que solo protegía a quien pagaba, en el estado mínimo. Ajá. Un estado cuya única función legítima es proteger a todos en su territorio contra la fuerza, el robo, el fraude y asegurar que se cumplan los contratos. Y lo alucinante, insiste Nozick, es que todo esto podría pasar sin violar derechos, por esa mano invisible. Acuerdos voluntarios, gente buscando lo suyo, y ¡pam! Aparece algo parecido a un Estado. Es un argumento. La verdad es que es elegante. Construir así la justificación de un Estado mínimo, pero Estado al fin y al cabo. Sí, es muy potente. Pero claro, si este es el único Estado justificado, ¿qué pasa con todo lo demás que hacen los Estados hoy en día? Educación, sanidad, pensiones, redistribuir riqueza. Nozick a todo eso le dice que no, ¿verdad? Que no, radicalmente. Ahí choca de frente con casi todo el mundo. Rechaza de plano las teorías de justicia distributiva, que miran el resultado final, que buscan un patrón, igualdad, necesidad, mérito, lo que sea. ¿Y qué propone él? Su alternativa, la teoría de la titularidad, Entitlement Theory, que no mira la foto final, sino la película, la historia de cómo cada uno consiguió lo que tiene. Vale, el proceso, no el resultado. Exacto. Tiene 3 partes o principios. A ver. 1. Justicia en la adquisición original, cómo algo que no era de nadie, como tierra virgen, pasa a ser de alguien legítimamente. Aquí discute la famosa estipulación de Locke, eso de que tienes que dejar suficiente y tan bueno para los demás. Que siempre me pareció difícil de aplicar. Bueno, Nozick le da una vuelta interesante. Dice que no hace falta dejar tierra literal. Lo importante es que la apropiación no empeore la situación general de los demás comparada con cómo estaban antes, cuando todo era común. Ah. Y argumenta que normalmente la propiedad privada incentiva a producir más, a innovar. Así que, aunque ya no quede tierra libre, la gente suele estar mejor, más oportunidades, más bienes, que si todo siguiera siendo común. Se cumpliría el espíritu del Locke, digamos. Curiosa reinterpretación. ¿Y los otros 2 principios? El segundo, justicia en la transferencia. Si ya tienes algo legítimamente, ¿cómo pasa a otro? Pues fácil, intercambio voluntario, venta, trueque, regalos, herencias, lo que sea, mientras sea libre. Consentimiento. Eso. Y tercero, rectificación de injusticias, y si alguien tiene algo pero lo consiguió mal, robando con fraude por la fuerza, tiene que haber un principio para corregir eso. Admite que es complicado, sobre todo con injusticias antiguas, pero el principio tiene que estar.
Adquisición, transferencia, rectificación. Y la idea central que une todo. Una distribución de cosas es justa si, y solo si, cada uno obtuvo lo suyo por una cadena legítima de adquisiciones y transferencias, partiendo de una situación justa. Punto. ¡Ostras! ¿Y si el resultado es súper desigual? Da igual. Si el proceso fue justo respetando derechos, el resultado es justo. La justicia está en la historia, no en la foto final. Es radical, sí. Y para ilustrar esto, usa el ejemplo famoso de Will Chamberlain, el jugador de baloncesto, que creo que es clave para entenderle. Absolutamente. Es un argumento genial por lo simple. Dice, imaginad vuestra distribución ideal de riqueza, la que os parezca más justa. D1, la llamamos. Quizás igualitaria total, ¿vale? Ok. Ahora, Will Chamberlain firma un contrato. Por cada entrada de los partidos en casa, él se lleva 25 céntimos extra. La gente, loca por verle, va en masa y paga voluntariamente esos 25 céntimos, sabiendo que son para él. Vale, miles de personas dando 25 céntimos. Al final de temporada, Chamberlain tiene un pastón, $1.000.000, más que los demás, pongamos. Tenemos una nueva distribución, D2, mucho menos igualitaria que D1. Claro. Y Nozick pregunta, si D1 era justa, y cada persona transfirió voluntariamente parte de lo suyo, esos 25 céntimos, a Chamberlain a cambio de verle jugar. ¿Cómo demonios puede ser D2 injusta? ¿Qué derecho se ha violado aquí? Es que la lógica es bastante directa. La libertad de la gente para gastar su dinero como quiere. Exacto. La libertad trastoca los patrones. Esa es la frase. Si quieres mantener un patrón fijo, igualdad, necesidad, lo que sea, tienes que meterte continuamente en la vida de la gente. Tienes que prohibirles hacer esos tratos. O eso, o quitarles luego el dinero que han recibido voluntariamente, vía impuestos redistributivos. ¿Y Nozick ve eso como una violación de la libertad y la propiedad? Y llega a decir esa barbaridad, bueno, esa comparación tan fuerte, de que los impuestos sobre la renta son como trabajos forzados. Sí, es de sus frases más polémicas, pero sigue su lógica. Si eres dueño de ti mismo, eres dueño de tu trabajo. Si eres dueño de tu trabajo, eres dueño de lo que ganas con él. Vale. Si el Estado te quita a la fuerza parte de lo que ganas para financiar X, es como si te obligara a trabajar X horas para sus fines, no los tuyos. Te fuerza a trabajar para otros. Es una forma de verlo muy directa. Por eso le da la vuelta el lema marxista, de cada quien como escoja libremente, a cada quien como es escogido libremente por otros. La justicia está en la elección voluntaria, no en patrones como según su necesidad o según su trabajo. Queda clara la postura. Y claro, con esta visión choca frontalmente con John Rawls y su teoría de la justicia, que era como el gran referente mucho más igualitarista. Un choque de trenes, sí. Rawls proponía elegir principios de justicia desde una posición original, tras un velo de ignorancia, sin saber quién vas a ser en la sociedad. Para ser imparciales. Claro. Y Rawls decía que ahí elegiríamos proteger a los más desfavorecidos. Pero Nozick ataca la base. Dice, esa posición original ya está trucada. ¿Por qué? Porque ya asume que la justicia es decidir cómo repartir un pastel social, como si los bienes cayeran del cielo, ignorando quién los produjo y quién tiene derecho a ellos antes del reparto. Ignora la titularidad previa, dice Nozick. Exacto. Y luego está lo de las dotes naturales. Rawls dice, la inteligencia, el talento, son una lotería, algo moralmente arbitrario. No lo merecemos. Así que las desigualdades que surgen de eso solo se justifican si benefician a los que tuvieron menos suerte. El principio de diferencia. El famoso principio de diferencia. Y Nozick contesta, vale, sí, son arbitrarias cósmicamente. ¿Y qué? ¿Acaso eso significa que no son nuestras? ¿Que la sociedad tiene derecho a quitarme parte de lo que gano con mi talento musical que no merecí para dárselo a otro? No hay un pastel social que repartir. Hay cosas producidas por gente concreta, con sus derechos. La cooperación social es buena, pero no borra esos derechos individuales. Entiendo la crítica. ¿Y qué dice sobre la igualdad en general? Porque hay argumentos fuertes, por ejemplo, con la sanidad. La necesidad parece un criterio justo ahí. Analiza ese argumento de Bernard Williams. Williams decía, para recibir atención médica lo relevante es estar enfermo, no tener dinero. Suena lógico. Sí, parece de cajón. Pero Nozick le da la vuelta. Dice, vale, la necesidad, estar enfermo, es la razón por la que quieres la atención. Pero de ahí no se sigue que tengas derecho a los recursos o al trabajo de otros, médicos, enfermeras, contribuyentes, para satisfacerla. La necesidad de uno no crea una obligación automática en otro. Eso dice Nozick.
Obligar a médicos a tratar gratis o a contribuyentes a pagar la sanidad de todos viola sus derechos de propiedad y su libertad de decidir qué hacer con sus recursos. También critica mucho basar la igualdad en la envidia y duda que igualar la riqueza iguale la autoestima, porque siempre encontraremos otras cosas en las que compararnos. Todo vuelve, parece, a esa idea de derechos individuales como algo inviolable, ¿no? Inviolable, exactamente. Es la piedra angular. Para Nozick, los derechos no son metas a maximizar, como haría un utilitarista, sacrificar a uno por 5. Son restricciones laterales. Restricciones laterales. Sí, como barreras que no puedes cruzar mientras buscas tus fines, por muy buenos que sean. Reflejan la idea de Kant. Los individuos son fines, no medios. No puedes usarlos ni para el bien común. Son inviolables. No puedes dañar a un inocente para salvar a otros. Punto. Es una visión muy absolutista de los derechos. Muy deontológica, sí. Y para mostrar que valoramos más cosas que el simple placer subjetivo, usa otro experimento mental genial, la máquina de experiencias, otro clásico de Nozick. Sí, es buenísimo. Te pregunta, si hubiera una máquina de realidad virtual perfecta, te conectas y puedes vivir cualquier experiencia que quieras, ser un genio, un héroe, feliz todo el tiempo, sintiéndolo como real. ¿Te enchufarías para siempre? Uf. La verdad es que, pensándolo bien, creo que no. Produce un cierto rechazo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Si puedes sentir lo mismo, ¿qué más da? Nozick sugiere varias razones. Una, no solo queremos tener la experiencia de hacer cosas, queremos hacerlas de verdad. Hay valor en la acción real. En el logro auténtico. Eso. Dos, queremos ser un cierto tipo de persona. Valiente, amable, lista. El que está en la máquina no es nada. Es una burbuja indeterminada, dice él. Conectarse es como un suicidio de tu identidad. Fuerte la imagen. Y tres, parece que valoramos el contacto con la realidad misma, algo más allá de nuestra mente, aunque a veces duela. Queremos vivir nuestra vida, no una simulación, por perfecta que sea. ¿Vale? Creo que hemos cubierto los puntos principales. Si resumimos esta exploración de hoy, Nozick nos da una defensa muy potente del estado mínimo. Dice que es el único legítimo. Y que puede surgir de la anarquía sin pisotear derechos, por procesos de mano invisible y compensando a los que quedan fuera inicialmente. Y a partir de ahí, se planta. Argumenta con fuerza que cualquier Estado más grande, sobre todo los que redistribuyen o buscan la igualdad material. Viola inevitablemente derechos individuales básicos, propiedad legítima, libertad de intercambio y, en el fondo, la autopropiedad, ser dueño de uno mismo. La libertad para él choca con los patrones impuestos. Nos deja una visión donde la justicia está en la historia, en el proceso, no en el resultado final. Y una idea de utopía muy curiosa, ¿no? No una sociedad perfecta diseñada. No, sino un marco para utopías, un estado mínimo que permite que florezcan muchas comunidades voluntarias distintas, cada una con su visión, mientras respeten los derechos. Una metautopía, la llama. Y la reflexión final que nos deja quizá es que ¿cómo resuenan hoy estas ideas tan radicales de Nozick? Sobre los límites del Estado, la primacía del individuo, la elección voluntaria. Claro, en un mundo con tantos problemas globales, demandas sociales, nos obligan sus argumentos a repensar qué debe hacer el Estado y qué no. ¿Podrían existir, como él sugiera, más soluciones voluntarias, privadas, comunitarias, a problemas que damos por hecho que son cosa del gobierno? Una pregunta incómoda, pero que ahí queda, lanzada por Nozick.